Bueno, como inicialmente les decía, estamos empezando nuestra reunión de varones y como tal tenemos que este mensaje eh, que le he puesto como título el llamado de Dios, es un llamado con propósito. ¿Por qué con propósito? Porque nos da a entender eh, lo que Dios quiere que nosotros podamos conocer. Y este llamado es un llamado con propósito, porque la palabra de Dios en este capítulo nos desafía y nos anima a considerar cuatro pilares que nos sustentan en nuestras vidas, en las distintas temporadas de la vida. Y ahí en versículo 10 del capítulo 5 de primera de Pedro, nos dice que más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta palabra de Dios nos muestra, de alguna forma, eh, la acción que Dios ejecuta a través de esta palabra y a través de estos cuatro pilares para que nosotros podamos tener una reacción. ¿Y cuál es la reacción que debiese suceder en nosotros o que debe comprometer nuestra vida en el ejercicio del Evangelio? Que seamos perfeccionados, que seamos afirmados, que seamos fortalecidos y que Dios pueda establecerlos en nosotros. Y esta sería la reacción ante las adversidades, que tengamos estos ingredientes para que cuando vengan estos momentos podamos estar firmes. Por lo tanto, estos cuatro pilares sostienen nuestro llamado, como lo decíamos anteriormente: ser perfeccionados, ser afirmados, ser fortalecidos y ser establecidos. Y esto me trae recuerdo al año pasado cuando hicimos estudios acerca de 1 Samuel 16:7, donde decíamos que cuando Dios nos mide, no nos mide por la cabeza, sino que nos mide por el corazón. Y esto tiene que ver con el texto bíblico de: y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. ¿Qué es lo que está mirando Dios en tu vida? Tu corazón. ¿Y qué es lo que muchas veces nosotros miramos en las personas? Es la cáscara, lo externo. Tiene buen porte, es bueno para el fútbol, tiene buenas características para cantar, tiene buenas características para desenvolverse con la gente, pero Dios no mira eso solamente, mira la intención de cada una de esas cosas, mira la intención de su corazón, por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo, para quién lo está haciendo, a quién quiere agradar, a los hombres o a Dios. Por lo tanto, Pedro nos revela uno de los atributos de Dios en este capítulo 5 de Primera de Pedro, ahí en el versículo Dios. ¿Qué atributo? Que el Dios de toda gracia, que Él es el Dios de toda gracia, no solo de una parte, sino que Él se encuentra en toda. La gracia de Dios se encuentra en todas las cosas y que en Él se encuentra toda esa gracia y esa gracia está disponible para cada uno de nosotros. Esta gracia nos recuerda de por ella fuimos alcanzados para salvación. Por otro lado, en punto 1, la palabra perfeccionará, aquí en el versículo más, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido por un tiempo, dice, el mismo nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Y esta palabra afirmar que podemos ver aquí tiene que ver con restaurará, catartisei. Es el mismo vocablo que se utiliza en Mateo 4:21 y en Gálatas 6:1, entre otros lugares más de la Biblia, pero se usa para dar a entender la reparación de un objeto deteriorado por el uso. Es aplicable, por tanto, a quienes
están relacionados en la batalla de la persecución. Muchos misioneros, muchos hermanos que están siendo perseguidos en distintos lugares del mundo. Eh, y también podríamos decir que aplica para nosotros en este tiempo, a pesar de que en nuestro país no estamos sufriendo persecuciones violentas como la que están sufriendo los misioneros o los hombres que van a predicar a otras naciones, donde muchas veces no les dejan entrar o no dejan que lleven Biblias como en China y en otros lados más. A esa persecución se refiere a ese tipo de adversidades que también los lectores a quienes fue emitida esta carta de Pedro eran perseguidos, eran vituperiados por causa del Evangelio de Cristo, no porque hablaron mal de ellos porque tenía mal carácter, porque era enojón o porque habló de más acerca de una persona. No, 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 no va por ahí el tema, va por otra línea. Y el hilo conductor de Pedro nos habla de que la palabra perfeccionará, se usaba para remendar las redes, como en el caso de Mateo, cuando estaba Jacobo con Zebedeo, ahí estaban ellos remendando, dice aquí la palabra en Mateo 4:21, pasando de allí vio a otros dos hermanos, ¿quién? Jesús, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, que estaban ¿dónde? En la barca con Zebedeo, su padre. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban remendando sus redes y los llamó. Les dijo, que le siguieran y ellos no se quedaron con su padre, dijeron, hey, hasta aquí no llegamos en este trabajo, ahora nos vamos con Jesús. De alguna forma sus vidas al acercarse a Jesús fueron reparadas, fueron arregladas. Cuando tú y yo nos acercamos a, a Dios, cuando le creemos a Jesucristo y le reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, desde ese momento comienza la obra del Espíritu Santo a trabajar en nosotros. Somos aceptos en el amado, pero también comienza la obra de regeneración y esta obra de regeneración tiene que ver con restaurar, tiene que ver con reparar, con arreglar cada una de nuestras áreas personales. Quizás cuando chico tuviste algún problema con algún familiar, hiciste alguna maldad que quedó marcada en tu mente, esos registros, así como en un disco, en un CD, va leyendo cada una de las canciones o la información que está dentro de ese CD. De la misma forma, nuestra mente es como un disco duro, como un CD, y va leyendo y va trayendo a memoria cosas que vivimos en el pasado, y esas cosas tienen que ser reparadas, arregladas, restauradas. De alguna forma, el remendar las redes tiene implicación con el que nosotros debamos reparar nuestras vidas, debamos arreglar situaciones, debemos estar a cuentas con Dios en cada una de ellas. Por lo tanto, la palabra se utiliza aquí también, restaurar y reparar, remendar una cosa que denota algo que tiene arreglo. Eh, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales, restaurables. O sea, está diciendo con la palabra espirituales, está diciendo ustedes son más maduros, tienen eh, el poder, tienen la gracia, tienen la sabiduría para poder restaurar a esa persona. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, o sea, con amor, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, así como este hombre, este varón que está hablando aquí en Gálatas 6:21, el cual cometió a lo mejor algún error, fornicó, adulteró, mintió, robó, no sé, la que haya sido la situación. Dice que los hermanos que estaban ahí en la iglesia, como eran más espirituales, eran más maduros, más crecidos, podían restaurarle con espíritu de mansedumbre, no con enojo, no con apuntando con el dedo, sino con amor, porque a nosotros mismos nos puede suceder, hermano. Somos tan humanos como aquel hombre. Dice, qué importante es detenernos y observar a dónde Dios está apuntando con respecto de restaurar, arreglar los desperfectos de una obra de arte, un edificio u otra cosa. Y aquí nos podríamos preguntar, ¿cuántos aquí necesitamos que Dios arregle los desperfectos que tenemos en nuestras vidas? ¿Qué cosa tendrá que arreglar Dios en nosotros hoy? Esa es la pregunta que Dios pone
delante de nosotros para que podamos eh, hacérnoslas y podamos responder acerca de estas preguntas. En otras palabras, restaurar es volver una cosa a su estado original, con la que Dios nos hizo perfectos, como lo fue con Adán y Eva antes de la caída. Ellos tenían comunión con Dios en cada momento, lo veían y disfrutaban de su presencia. A través de Jesús, Dios lo va a hacer en nosotros también. Recordemos que ese sacrificio de la cruz trajo que se rompiera el velo y pudiésemos hoy tener libre entrada ante su trono de la gracia, donde podemos hallar oportuno socorro. Y todo esto fue por medio de su sangre, hermanos. En segundo lugar, Él nos afirmará. La palabra afirmará también se usa como consolidará. Y la palabra consolidará en griego es estericei. El mismo verbo se usa en Lucas 22:32, en Hechos 18:23 y en otros pasajes más de la Biblia, pero específicamente nos da la idea de asegurar bien la colocación de un objeto en su lugar. O sea, va a quedar firme, va a quedar consolidado. Es como cuando yo quiero colocar este computador en estos elementos que lo van a sostener y lo van a firmar. Yo sé que va a estar firme, que no se me va a caer, a pesar de que lo golpee o lo mueva, no se va a caer. De la misma forma es la colocación de un elemento o de un objeto en su lugar. Esto de acuerdo a lo extraído en el comentario bíblico de Matthew Henry para los versículos 10 al 14, específicamente en la palabra afirmará. Eh, y el Diccionario General de la Lengua Española, Vox, define consolidar como hacer que una cosa inmaterial adquiera firmeza o solidez. Nuestra vida necesita tener firmeza y tener solidez, perdón, en los caminos, en las cosas de Dios. La pregunta es, ¿qué tanto queremos que Dios nos afirme en sus caminos? ¿Qué estamos haciendo para que Él nos afirme en este caminar cristiano? Una cosa importante es saber que Él lo hará, hermanos, pero solo cuando aceptemos que su gracia y su llamado se establezcan en nuestras vidas. De otra forma, esto no va a suceder. Claro está que los discípulos fueron afirmados cuando el Espíritu descendió sobre ellos en el tiempo de Pentecostés, ahí en el capítulo 2 de Hechos. Pedro antes lo negó, antes que sucediera el Pentecostés lo negó. Podríamos ver el prontuario de Pedro, podríamos ver nuestro prontuario, donde muchas veces le negamos también, así como Pedro. Pero Pedro dice que a pesar de eso, después fue la columna de la iglesia y el pionero del Evangelio. Para la iglesia, por medio del sufrimiento, porque Pedro sufrió muchas veces la devastación, la soledad, ya no estaba el maestro, ya no estaba el que los apapachaba, pero por medio del sufrimiento Dios los fortaleció y Dios fortalece a cada uno de nosotros, fortalece a las personas. La palabra griega es xenon, que quiere decir llenar de fuerza. Aquí se usa con ese sentido. Una vida sin esfuerzo y sin disciplina inevitablemente se vuelve inconstante y débil. Esa es la contraparte. Por eso que esta palabra tiene que ver con llenar de fuerza a la persona, darle vigor, darle fortaleza. La palabra griega schenon quiere decir llenar de fuerza, y aquí se usa con el sentido de una vida eh, en la cual ha sido templada. No sabemos realmente cómo nuestra fe es representada para nosotros hasta que ha sido templada en el horno de la aflicción. Hay algo doblemente precioso en una fe que ha sido victoriosa del dolor, de la aflicción y de la desilusión. Dice que el viento extingue una llama débil, pero de tener una llama fuertemente creciente o creciendo, será como una hoguera mayor, como un fuego mayor. Así debe suceder con nuestra fe, debe crecer y no menguar. Por eso hace la distinción entre una vida sin fuerza y débil por una que debe fortalecerse. Como tercer punto viene, Él nos fortalecerá, que tiene que ver con la anterior.
Bueno, según el comentario de Marcus Henry, para estos versículos define y muestra su uso. Dice que esta palabra fortalecerá también aplica con la palabra rebustecerá, que es senosei, única vez que tal verbo aparece en todo el Nuevo Testamento. Y indica, según la sugerencia de Masterman, citado por A. Stivis, dice que el significado distintivo es equipar al servicio activo. Así se utiliza esta frase. Ahora, ¿dónde eh, podemos ver que Dios está estableciendo y equipando a su iglesia en estos tiempos? Dando a entender que por medio del sufrimiento Dios fortalece a una persona. Estamos viendo de que esta iglesia o a los lectores de la carta de Primera de Pedro, en el capítulo 5 versículo 10 eran hombres y mujeres o personas en general que estaban padeciendo persecución, adversidades, estaban sufriendo. No eran personas que estaban alegres, que estaban jajaja, o que su vida era una vida lineal, donde no habían eh, situaciones complicadas. No, dice que era ondulatoria, que habían distintas situaciones. eh, eran perseguidos y abrumados por, por el gobierno de la época, los romanos, pero también de las líneas que estaban ahí, los griegos y todos los que estaban a su alrededor, los judaizantes y todas las influencias de doctrinas falsas que se estaban generando también ahí. Y de alguna forma, Pedro les habla, les anima y les exhorta que a pesar de que están en medio del sufrimiento, ellos tienen una promesa de parte de Dios que los iba a perfeccionar, los iba a afirmar, iba a fortalecerlos, y iba a establecer esta promesa que Dios tenía para ellos, y que iban, a pesar de todo, a ser fortalecidos y que el Espíritu Santo no nos dejaría. ¿Cuánto más nosotros necesitamos que esto también se haga real en nosotros? Eh, Según esta definición se conoce como fortaleza, la fuerza, el vigor, la firmeza, la resistencia en la doctrina cristiana. Fortaleza es la tercera virtud cardinal que trata de vencer el temor y eludir la temeridad. No todos los seres humanos poseen esta virtud, pero quienes la contemplan, quienes la tienen, demuestran firmeza en las dificultades que se van presentando a lo largo de la vida y constancia para buscar el bien. Asimismo, son capaces de afrontar los problemas con valentía, sin dejar a un lado la razón que le permite obrar bajo ciertos principios. Y estos principios son los principios de la palabra que ellos guardaban muy bien. ¿Cuánto más nosotros debemos de mostrar firmeza en medio de las dificultades, en medio de las adversidades que se presentan a lo largo de nuestra vida? Por otra parte, hablando de fortaleza, esta es un lugar fortificada o un lugar fortificado, organizado para la defensa de una nación, de una plaza, de una región, entre otros. La fortaleza es un lugar protegido con murallas o fuertes construcciones de defensa para protegerse del enemigo. En relación a este término, existe la fortificación, que son edificaciones militares construidas con el objeto de servir como defensa a cualquier ataque bélico. Pregunta, ¿cómo están tus fortificaciones y mis fortificaciones espirituales? ¿Son fuertes y robustas ante cualquier ataque del enemigo? ¿O nos sorprenderán así como fue sorprendido Israel por Hamas en esta línea de ataques subversivos que recibió Israel y que también está atacando a Hamas? ¿Somos nosotros eh, fortalecidos espiritualmente para que no nos sorprenda ninguno de estos ataques del enemigo? Como cuarto punto, dice que Él nos establecerá. La palabra establecerá está denotada por la palabra cimentará, que es demoliose, verbo que ocurre en otros 4 lugares eh, de la Biblia, como Mateo, Efesios, Colosenses y Hechos. En Mateo 7:25 lo encontramos, en Efesios 3:17, en Colosenses 1:23 y en, perdón, Hebreo 1:10. Su sentido parece ser, con base en Hechos 1:10, que Dios
lo colocará en un lugar inconmovible o les otorgará una cimentación especial, con la que pueden resistir todos los ataques del enemigo de las almas. Sabemos que la vida del cristiano es atacada por distintos tipos de adversidades, problemas, situaciones, y que éstas nos llevan a un eh, ataque de desánimo muchas veces. Pero Mateo 7:25 dice, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Os establecerá, es decir, que será como la casa fundada sobre la peña. La promesa dicha aquí no es librarles de persecuciones y padecimientos, sino darles poder y victoria. Entendamos que sin lucha no puede haber victoria. Y la canción de Billy Goodman dice, sin dolor no hay ganador. Pueden venir ríos de problemas, pero estamos fundados en la roca. Estos problemas golpean fuerte nuestras vidas y quieren derribar lo que Dios construyó en nosotros. Pero si confiamos en nuestro fundamento, que es sólido e inconmovible, no caeremos porque estamos fundados en nuestra roca espiritual, que es Cristo. Hermanos, estamos fundados en la roca espiritual, que es Cristo. Esa es nuestra victoria, nuestra promesa. Es nuestra promesa cuando estamos afligidos, es nuestra promesa cuando estamos en persecución. ¿Y cómo aplicamos esto en nuestra vida personal? Para aplicar este versículo en nuestras vidas necesitamos reflexionar sobre nuestra respuesta a la adversidad, en lugar de permitirnos que el dolor nos desanime y nos aleje de Dios. Este versículo nos anima a voltear nuestra mirada, hermanos, voltear nuestra mirada a mantener viva la esperanza de una gloria eterna. Debemos entregar nuestra lucha a Dios y tener la fe que su amor y propósito nos van a perfeccionar nuestro caminar. Puede ser difícil entender que las pruebas en nuestras vidas pueden tener un propósito divino, pero sí lo tienen, hermano, tienen un propósito divino. Pero conforme vayamos aceptando que nuestros procesos, por muy dolorosos que sean, no están fuera del control de Dios, sino que están tallados para moldearnos y perfeccionarnos, donde podemos caminar con más confianza en el Señor. Y por último, como conclusión, en Primera de Pedro 5:10, es un recordatorio poderoso de que Dios está trabajando en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, que su amor, gracia, nos perfecciona y fortalece durante los tiempos de adversidad. Por otro lado, debemos mantener la esperanza y mantenernos firmes en nuestra fe, comprendiendo que la gloria eterna de Dios nos promete es más valiosa que cualquier cosa en este mundo pasajero. Ser persistentes en nuestra fe y perseverar en las pruebas es clave para que Dios trabaje en nosotros. Por eso, hermanos, Primera de Pedro 5:10, donde dice que el Dios de la gracia, más el Dios de la gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, te va a fortalecer, hermano, y va a establecer sus promesas para que en el tiempo de debilidad, en el tiempo de angustia, de persecución y de adversidad podamos estar firmes en la roca que es Cristo. Él es la promesa, Él es la promesa que Pedro le entrega a sus lectores, a los oyentes de aquel tiempo, y es la promesa que el Espíritu Santo de Dios nos entrega en este tiempo, la roca firme de nuestra salvación. ¿Quién es? Es Cristo, hermano. Dios te bendiga y Dios te anime en este tiempo a ser fortalecidos y a ser afirmados en la roca de Cristo. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Hemos hablado acerca de esta palabra escrita por el Espíritu Santo por medio de Pedro a los lectores de aquel tiempo, pero también es vital y es clara y es para este tiempo, para tus hijos, para tu iglesia, para los que creen en tu nombre, Señor, en esta actualidad. Dios mío, que el Espíritu Santo pueda traer revelación a nosotros, pueda
incomodarnos, movernos, para que podamos, Señor, tener eh, este tiempo en el cual podamos, Señor, ser perfeccionados, poder ser establecidos, poder ser afirmados, poder ser fortalecidos, Señor, en tus preceptos, y que no solamente estos nos afirmen, nos perfeccionen, nos fortalezcan y se establezcan en nosotros, sino que nosotros como hijos genuinos tuyos, Señor, aquellos que vivimos en rectitud, aquellos que hemos dedicado tiempo, Señor, y hemos creído a la anunciación del reino de Dios y su justicia en nuestras vidas, pueda traer contentamiento, pueda traer firmeza y solidez en nuestro caminar. Padre, oramos para que el Espíritu Santo siga regenerando, siga transformando y siga cambiando nuestras vidas, y poder presentarnos en cada momento como obreros aprobados delante de Dios, que no tengamos de qué avergonzarnos, que no tengamos, Señor, de qué arrepentirnos, sino que podamos bendecir, glorificar tu nombre a través de nuestras vidas, que podamos poner bien tu nombre en nuestras vidas, y que todo aquel que nos vea, nos conozca, Señor, no vean nuestras vidas, sino vean a ti en nosotros. Padre, lo pedimos y lo queremos, Señor, que así sea, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga, Dios les exalte en su diario vivir, que podamos hallar gracia delante de Dios, más que ser exaltados, hallar gracia delante de Dios, y que Dios pueda permanecer siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, y que Él nos lleve de triunfo en triunfo. Este próximo sábado nos reuniremos en la iglesia de 9 a 10, no se olvide, de 9 a 10. Y también no se olvide de que estamos preparándonos para el 25, el 24 de diciembre, donde tenemos que preparar algunas canciones, alguna dramatización musical o alguna obra de teatro. Bueno, se los dejo ahí para que usted pueda eh, poner en el WhatsApp de los varones alguna idea y que podamos desarrollarla y la podamos hacer en conjunto. Hermanos, es importante que en el ministerio no trabaje uno, dos o tres, que trabajemos todos. De alguna forma, eh, podemos apoyarnos los unos a los otros, pero lo importante es que usted se haga parte del ministerio en estas actividades, no solamente en las actividades recreativas o en las actividades donde tenemos que participar con otros ministerios de otras iglesias, sino que también pueda participar en estos eventos que el pastor nos está pidiendo, o como iglesia, como cuerpo, somos parte de este gran ministerio, de este ministerio que Dios le ha dado a nuestro pastor. Si usted ama al pastor, entonces va a estar participando en las reuniones, va a estar participando en las actividades que nos están pidiendo en el día a día. Así que no es un compromiso que yo le estoy pidiendo de parte de él, sino Dios se lo está eh, poniendo delante de usted también. Así que sea fiel con Dios también en estas cosas, no sea solamente fiel en diezmar, no sea fiel en asistir a la iglesia y estar un minuto o un tiempo, 30 minutos, escuchando la palabra, sea fiel en todo momento, aquí y en la piedra de la esquina. Eso es integridad. Dios les bendiga. Amén.